Amados hermanos, es grato saludarles. Queremos darle gracias al Señor por esta lección que vamos a grabar, lección más de la perspectiva del Antiguo Testamento, y estamos viendo la novena parte de esta materia, y hoy veremos para empezar el libro de Esther. Como cuando estuvimos viendo este libro, ya lo vimos, estuvimos hablando acerca de él, entonces vamos a verlo en un bosquejo para que ustedes se ubiquen cuando vayan a estudiarlo y tengan ese bosquejo. Sugerimos, amados hermanos, que lean el libro que estamos estudiando para que tengan una comprensión mejor. Señor y Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por este día que nos has permitido estar acá, Señor, para estar en tus negocios, Señor, sabiendo que tú eres el que has dado la orden de que enseñemos tu palabra. Y te pido que el Espíritu Santo ilumine mi mente y la de mis hermanos para que puedan entender estos bosquejos de esta materia, Señor. Estamos dando una perspectiva, no estamos ahondando porque es extenso el estudio. Entonces, Señor, yo pido para que mis hermanos puedan tener una comprensión mejor y puedan disfrutar de un aprendizaje cada día y que crezcan, Señor, que esa es la orden que usted ha dado, que los creyentes debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, estamos vamos a analizar este libro, y este es un libro muy destacado en la Biblia, y lo es en el sentido que no se menciona el nombre de Dios. No se menciona ni una sola vez en todo el libro de Esther. El que no se encuentre el nombre de Dios en sus páginas lo hace fuera de lo común. Tampoco se menciona la oración, por tanto, no es mencionada nunca. Y no lo podía hacer ya que el nombre de Dios ha sido omitido. Entonces, si no aparece el nombre de Dios, tampoco la oración. El libro de Esther tampoco es mencionado en el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera una referencia a este libro. Así es que este es el libro que no se menciona tampoco en el Nuevo Testamento. Otra de las cosas que hace de este libro un libro diferente es que tiene nombre de mujer. En realidad son solo 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer, y es Ruth, el otro libro. Recuerden que Ruth es el libro de la redención, mientras que el libro de Esther es donde vemos la providencia de Dios. Aquí es cierto que no aparece el nombre de Dios, pero vemos la providencia de Dios. El autor permanece sin conocerse, aunque Mardoqueo, Esdras y Nehemías han sido sugeridos. Sea quien sea la persona que haya escrito a Esther, poseyó un conocimiento detallado de las costumbres, modales e historia de Persa. Era un hombre que estaba muy familiarizado. Además, este escritor mostró un conocimiento íntimo del calendario y costumbres hebreas. Una razón probable por qué el nombre de Dios no es mencionado aquí es porque en Deuteronomio 31, 17 y 18 hay una referencia antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés que Israel iba a fornicar con dioses ajenos, y ese es el mensaje que ustedes van a encontrar ahí. Y Dios dice que si ellos hacen tal cosa, Él se iba a apartar de ellos. Y lo que Jehová dijo ahí en Deuteronomio
31, 17 y 18 se cumplió. Judá fue tras dioses ajenos, y por su idolatría y su apostasía, Dios permitió que los babilonios se los llevaran cautivos, y luego de que fue derrotado el poder babilónico, el imperio babilónico, llegaron los medos y los persas y también los esclavizaron. Entonces Dios, a través del profeta Moisés, ya había anunciado que si ellos se alejaban de él los iba a abandonar. Entonces esa puede ser una probable razón por la que el nombre de Dios no es mencionado. Pero no es que Dios no estaba en el asunto, porque todas las escenas que vemos de los personajes que están acá, vemos a Dios a través de ellos, atrás de ellos, haciendo los milagros que están pasando en este momento. Así que es interesante el tema de este libro, es la providencial protección de Dios. Por eso vamos a ver la providencial protección de Dios. Por eso lo digo, la providencia es la que se modela aquí. Tiene 10 capítulos, 2 divisiones principales, y en la primera división, que consta del capítulo 1 al capítulo 4, vamos a estar viendo el complot para destruir a los judíos. Ahí vamos a ver Esther investida de reina, el mortal complot de Amán, el plan de Mardoqueo. Eso lo vamos a contemplar en esta división. En la segunda división tenemos del capítulo 5 al capítulo 10 la providencial liberación de Dios. Si ustedes notan, en la primera división, como decía, mire, la primera decía la providencial protección de Dios, y aquí en la segunda vamos a ver la providencia de la liberación de Dios. Aquí, allá es la protección, aquí es la liberación. Entonces vamos a estar viendo la intervención de Esther. Amán es ahorcado, los judíos son preservados, los enemigos son derrotados, la fiesta de Purim es celebrada, que es a causa de la liberación de una muerte segura, del genocidio que iba a hacer este hombre. Tenemos personajes principales, tenemos a Esther, a Mardoqueo, el rey Asuero, la reina Vasti, Amán, Ceres. Esto, en cada libro hay personajes, importantes ver los personajes, porque a través de los personajes que se va a desvelar la historia, y hay que estar pendientes de los nombres de estas personas para tener una comprensión mejor del libro. Entonces vemos en la primera división el complot para destruir a los judíos. Esther era uno de los muchos judíos exiliados en Persia que habían decidido no regresar a Judá. Esto lo vimos cuando estuvimos viendo el libro de Esther, que esto no era la voluntad del Señor. Ellos, después que se cumplieron los 70 años, tenían la orden, el mandamiento de parte de Dios de regresar a su tierra. Pero ellos estaban acá, se quedaron acá porque estaban cómodos. Entonces Esther está entre esos exiliados que decidió quedarse y no regresar a Judá. Eso es ok, ellos no están en la voluntad del Señor. Los eventos descritos en el libro cubren un periodo de 10 años, y durante el reinado de Asuero, que es Jerjes de Persia, los acontecimientos del libro de Esther tuvieron lugar durante espacio de tiempo. Entonces, aquí es donde se desarrolla todo esto. Por eso les decía yo que es importante los personajes. También tenemos en esta división que el libro se inicia con la decisión del rey de ofrecer un banquete, deseando el rey que la reina Vasti luciera su belleza. Le hizo una especial invitación para que asistiese. Pero como sabemos, ella se negó porque estaban todos los oficiales del gobierno
creo que estaban en un estado de ebriedad, y él quería exhibir a su reina, pero ella se negó. La reina rehusó, lo que ocasionó que el rey la destituyera de su elevada posición como reina y buscase quien la reemplazara. Entonces aquí es donde vemos la mano providencial de Dios. Como una reina, una mujer tan importante, iba a rehusar a la orden del rey, pero ella lo hizo. Entonces podemos ver que acá está comenzando Dios a actuar a través de estas personas, porque por la destitución de Basti, él tiene que buscar otra reina. Entonces ahí es donde entra en escena Esther. Por eso le digo, Dios está tras de todos los eventos y sucesos que se desarrollan en esta historia. Entonces se hizo un certamen de belleza, se realizó, y dentro de todas las doncellas del reino, Esther fue elegida y más tarde hecha reina, pero se cuidó de revelar su origen judío. Imagínense, de tanta belleza, de tanta mujer hermosa que se presentó a este certamen, Esther fue la elegida para ser reina, para reemplazar a Basti. O sea, es algo que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios, Él que estaba actuando, porque Él va a preservar a los judíos del atentado que viene contra ellos. Por eso es que Dios conoce, amados hermanos, todo. Cuando un creyente está en la voluntad de Dios, está en Cristo y confía en el Señor Jesucristo, ¿qué importa lo que pase en el futuro? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él está preparando el escenario para salvar la vida de los judíos. Por lo tanto, aquí usted ve la providencia de Dios. Esther había sido educada por su primo Mardoqueo. Como judío, Mardoqueo era despreciado por Amán, el principal asistente del rey, porque había rehusado inclinarse ante él. Mardoqueo tenía principios que no los había olvidado. No rehusó a lo que él había aprendido, sin importar las circunstancias. A mí me gusta la valentía de este hombre, porque se rehusó a inclinarse. Todo el mundo se inclinaba a Amán, pero Mardoqueo no lo hacía. Y no lo hacía por principio, no era porque fuera rebelde o tuviera algo en contra de Amán, sino por principio. Además, me imagino Mardoqueo sabía de qué origen era este, porque era amalecita, Amán. Entonces vemos que Dios está actuando acá, y Mardoqueo hace que, por la forma de no inclinarse, Amán lo odia, y lo odia a muerte. Amán ideó un decreto donde condenaba a muerte a los judíos de las 127 provincias del reino persa. Imagínense, este imperio eran 127 países, y en todas las provincias los judíos habían sido colocados. Cuando los persas llegaron y derrocaron al poder babilónico, los judíos son llevados a Persia y son distribuidos en estas 127 provincias. Y este hombre hace este decreto que condenaba no solo a los de Susa, que era la capital del reino, sino en los 127 provincias. Entonces el rey Asuero, sin saber que la reina Esther era judía, aprobó la orden. Y aquí vemos a Satanás actuando a través de este hombre, que hace motivarlo para que haga esto, porque Satanás siempre ha querido la aniquilación de los judíos. Recuerde que era donde Dios iba a venir, de esta tribu de Judá es donde iba a venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Mardoqueo y Esther se enteraron del terrible decreto, se aterraron, pero Mardoqueo persuadió a Esther para que intercediera delante del rey. Esto era de valiente, esto era algo tremendo. Entonces Mardoqueo le dice a Esther de lo que está pasando y la anima para que
vaya a interceder por los judíos. Como le digo, la providencia de Dios está, usted la puede ver acá. Esther accedió a hablar con el rey, aún riesgo de su propia vida. Ahí era posible que pudiera morir porque no era el tiempo que le tocaba verlo, pero ella gustosamente pudo hacer ese riesgo porque de alguna manera confiaba en el Señor. Mardoqueo tuvo que haberla instruido, aunque no estaba en la voluntad de Dios, pero lo que se aprende, lo que se sabe está ahí. Y en los momentos difíciles siempre acudimos a Dios. Por eso es importante vivir en comunión con Dios. Pero la mayoría de creyentes nos gusta vivir una vida desconectada del Señor, y cuando vienen las dificultades, las circunstancias negativas, comenzamos a buscar de Dios, y todo Dios lo permite para que tengamos un acercamiento con Él, porque los hombres somos así de cómodos. Bien, entonces hoy vamos a ver lo que contiene la segunda división, que consta del capítulo 5 al capítulo 10, y aquí vemos la providencia, liberación de Dios. Entonces en la primera división vimos la protección de Dios, hoy vemos la liberación. La enemistad de Amán hacia Mardoqueo le llevó al extremo de pedir al rey que ahorcara a este, pero Dios movió las circunstancias de tal manera que Amán fue ahorcado y Mardoqueo recompensado. Imagínense, este hombre había salvado la vida del rey. Mardoqueo oyó que habían unos enemigos ocultos dentro del reino, escuchó la conversación que estos tenían, y Mardoqueo le dio aviso a Esther, y así fue como el rey no murió. Y el rey, al darse cuenta de que pide información que qué había hecho con el hombre que había salvado la vida, y dijeron que nada. Entonces dijo él a Amán que qué se podía hacer con este hombre. Amán, creyendo que él era, comenzó a decir de la manera que tenía que ser recompensado. Y ustedes han leído este libro y conocen la historia de cómo Amán le tocó pasear a Mardoqueo en la plaza, a un hombre que tanto odiaba, un hombre que odiaba. Pero es así el Señor. El Señor, cuando tú no reclamas la recompensa, el Señor la dará en su tiempo. Entonces esta recompensa se debió a que mucho tiempo atrás Mardoqueo desbarató los planes de un complot para asesinar al rey. Entonces esta es la razón por la cual aumentó más la ira de Amán contra Mardoqueo. Imagínense, un hombre que era odiado ya, y le tocó pues exhibirlo públicamente. Incluso la esposa le dijo que él había comenzado a descender, había comenzado a caer, porque estaba Dios con los judíos, y no porque ellos fueran fieles. Como ya hemos dicho, ellos en este momento se encuentran fuera de la voluntad de Dios, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero el Señor es fiel. Entonces la providencia de Dios hizo que lo que Amán había tramado contra Mardoqueo le ocurriera precisamente a él. Arriesgando su vida, Esther valientemente manifestó al rey su origen judío y señaló a Amán que con engaños había obtenido el decreto del exterminio de Israel. Imagínense qué valentía tuvo ella, cómo Dios está actuando en este momento para que ella sea usada por la mano providencial del Señor. Por eso es importante conocer de la Biblia, porque esto nos va a ayudar a nosotros en momentos difíciles, en momentos de circunstancias negativas. El Señor nos va a proteger siempre. Entonces, aquí podemos ver un decreto real medo-persa no podía ser revocado, por lo que el rey, quien entendió el ruego de Esther, expidió otra orden en la que permitía a los judíos defenderse el día que el decreto de Amán sería ejecutado.
Entonces, aquí este decreto no podía ser revocado, pero luego pidió otra orden para que los judíos pudieran tener protección. Los judíos dirigidos por Mardoqueo obtuvieron un gran triunfo contra sus enemigos. Es que los judíos dirigidos por Mardoqueo obtuvieron un gran triunfo. Aquí está Dios ya dándoles el triunfo. Sabían que esto era seguro. Si no es por eso les digo, cuando Dios hace subir al trono a Esther, Dios ya está en el asunto. Desde que Vasti se rehúsa, ahí podemos ver, desde que Vasti se rehúsa para darle lugar a esta reina Esther. Entonces una fiesta judía fue establecida para celebrar el triunfo de los judíos, la fiesta de Purim. Al mismo tiempo, Mardoqueo fue promovido a la elevada posición de segundo después del rey Asuero en el reino. Y aquí es donde se inicia que año a año Israel celebra esta fiesta de Purim. Y Purim viene de la palabra suerte, donde echan suerte. Y como ahí se echó suerte para ver la fecha y el mes en que se iban a aniquilar a los judíos, a exterminar a los judíos. Entonces, aquí, al ver de que no se cumplió el deseo de Amán, aquí los judíos celebraban por su liberación y se le llamó la fiesta de Purim. Pero la situación es que no hay referencias en el Nuevo Testamento acerca de esto. Como les dije, Esther no tiene referencia en el Nuevo Testamento. Es una de las peculiaridades de este libro, ¿no? Pero no significa que no sea inspirado de ninguna manera, sino que lo que Dios está exhibiendo acá en este libro es la providencia de Él, que Dios es providencial, que Dios siempre está actuando, aunque no lo veamos. Dios está ahí, es el Dios que tenemos. Bien, terminando con el libro de Esther, pasamos a ver el bosquejo del libro de Job. Otro libro interesantísimo que le va a dar muchas lecciones para la vida práctica. Este libro es muy interesante. Es uno de los libros que cuando he estado en angustia, en tribulación, en depresión, he ido a este libro y Dios ha confortado mi vida con toda la palabra del Señor, pero he encontrado pasajes que me han dado fortaleza en este libro. Y el tema es la respuesta apropiada al sufrimiento inmerecido. Recuerden que Job es el prototipo o el tipo de los justos que sufren inmerecidamente. Y vamos a ver la estructura y divisiones principales. Tiene 42 capítulos y tiene 5 divisiones. Y este libro comienza con una escena en el cielo que le explica todo al lector. Desde el 1.6 al 2.10, todas las escenas están en el cielo. Job estaba sufriendo debido a que Satanás estaba en competencia con Dios, porque era Satanás, porque aquí no es Dios quien está compitiendo, sino Satanás. Dios no estaba en competencia con Satanás, pero Satanás sí. Job nunca supo eso. Job no se dio cuenta de esa competencia, ni sus amigos tampoco lo sabían. Y por esta razón, todos lucharon por explicar el sufrimiento desde la perspectiva de su ignorancia, hasta que finalmente Job descansó en nada más que en la fe, en la bondad de Dios. A través de la fe que este hombre tenía, del conocimiento que tenía en Dios, mejor decidió descansar en la bondad de Dios. ¿Qué es si no entiendes una situación de la que estás viviendo, no te ajolotes, amado hermano? No te preocupes, no te desesperes, no te pongas angustiado, porque si eres un hijo del Señor, Él resolverá el problema. Entonces, eso fue lo que Job entendió. El hecho de que Dios defendió la confianza de Job en el mensaje ese es el mensaje de culminación. El hecho de que Dios defendió la confianza de Job es el mensaje de la culminación del libro.
cuando no hay explicaciones racionales y ni siquiera teológicas para el desastre y el dolor, confía en Dios. Confía, porque todos los que han confiado en el Señor nunca han sido avergonzados. Vale la pena confiar en el Señor. Como usted lo sabe, no creo que este libro no lo hayan leído todos los creyentes, como este hombre fue el final de esta odisea que vivió. Job presenta preguntas, o el libro presenta preguntas significativas para la fe de los creyentes de todas las edades. Hay una pregunta importante: ¿por qué Job sirve a Dios? Es una pregunta muy importante, deberías de hacértela. Porque hay mucho creyente que cuando está pasando dificultades no quiere servir a Dios. Job continuaba sirviendo al Señor. Job es reconocido por su justicia, siendo comparado con Noé y Daniel en Ezequiel capítulo 14 al 20. Él es comparado con Noé y Daniel. Pablo lo citó 2 veces en Romanos 11:35, que el pasaje que él citó está en Job 41:11. Lo citó en 1 Corintios 3:19, que el pasaje de Corintios 3:19 está en Job 5:13. Santiago 5:14 también lo citó. Entonces, fue, hermanos, una historia maravillosa, real, de la que un creyente tiene mucho aprendizaje. Entonces, hay una pregunta: ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los justificados? Esa pregunta es importante. El libro no presenta tal respuesta. Job nunca conoció las razones por las que sufrió y tampoco sus amigos, pero nosotros sí sabemos por qué sufrimos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:16 y 17 dice que si nosotros haciendo el bien padecemos, somos bienaventurados, pero no haciendo el mal. Entonces hay sufrimiento inmerecido y sufrimiento merecido. El sufrimiento inmerecido es cuando por la causa del Señor te vienen todas las cosas malas. Y el sufrimiento merecido es cuando por nuestra carnalidad, por nuestra actitud cómoda, sufrimos. Entonces lo merecemos, ¿no? Pero Job está en el sufrimiento inmerecido. Entonces, cuando estudien este libro, encontrarán cosas maravillosas. Dios probó a Satanás y a todos los demonios, ángeles y personas, que la fe de los creyentes maduros es inquebrantable. La fe puesta en Dios, porque este hombre jamás quebrantó su fe que tenía en Dios. Las acusaciones son llevadas a cabo por Satanás, quien cuestionó las declaraciones de Dios respecto a la justicia de Job, como algo que no había sido probado y por lo tanto era cuestionable. Satanás está diciendo: mira, Job te sirve y no te sirve de balde, te sirve porque tú le das. Satanás acusó a los justos por ser fieles a Dios y era por lo que podían recibir de Dios, debido a que Job no servía a Dios con motivos puros de acuerdo a Satanás. La relación entre Job y Dios era una farsa de Satanás. Tengo que probarla, tenemos que probar esto, porque Job te sirve porque lo tienes bien protegido, es un hombre con una tremenda economía, tiene una linda familia, goza de una buena salud. Hermanos míos, yo siempre he dicho, si a un hombre le falta la economía, su familia y la salud, está acabado. ¿Qué más quiere una persona para vivir si no puede vivir más? Pero Job se pudo restaurar a través de la fe en Dios. Dios lo iba a restaurar. Entonces, la confianza de Satanás de que él podría volver a Job en contra de Dios, me imagino que vino sin lugar a duda del hecho de que había guiado a los ángeles santos en una rebelión contra Dios. Es como que Satanás dijera: si me traje la tercera parte de los ángeles santos
convencía a estos ángeles, no voy a convencer a un triste mortal que blasfeme contra Dios. Ese era el pensamiento satánico. Aún la esposa le dijo que maldijese a Dios. Pero Job se rehusó. Su fe en Dios nunca fracasó. Entonces, amados hermanos, Job fue entregado a Satanás. Dios permitió para que lo zarandeara. Satanás trató también de hacer lo mismo con Pedro. En Lucas capítulo 22, 31 al 34, Jesús le dijo: Satanás os ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ti para que la fe no te falte. Recuerde que aquí estamos hablando de la fe, de la confianza, del descanso en la vida práctica del creyente. Entonces, Satanás no tuvo éxito en destruir la fe de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? En el Evangelio según San Juan 21, 15 al 19, vemos a Jesucristo comisionando a Pedro para que fuera el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces Satanás, aunque lo zarandeó, no pudo destruir la fe de estos hombres. Así que hay creyentes que han sido entregados a Satanás permitido por Dios, por supuesto, porque Satanás no hace nada en lo absoluto, sino es por que Dios lo permita. Entonces aquí tenemos estas divisiones que vamos a ver a continuación. La primera división consta del capítulo 1 al capítulo 2 y vemos la ruina de Job, y en esa división vamos a contemplar el justo Job, las aflicciones satánicas, pérdida de riqueza, pérdida de los hijos, pérdida de la salud, la respuesta de los amigos. Vamos también a ver la segunda división, que está del capítulo 3 al 37, ciclos repetitivos de censura y respuesta. En esta división vamos a ver 3 ciclos de censura. Elifaz, Bildad y Sofar juzgan la rectitud de Job. En la tercera división, que consta del capítulo 38 al 41, vamos a ver la respuesta de Dios a Job. Y ahí vamos a contemplar: yo soy Dios, no tengo que dar explicaciones, confía en mí. Dios es soberano, amados hermanos. En la cuarta división, que consta del capítulo 42 al 1:6, el arrepentimiento de Job, Dios tiene razón. Y la quinta división está del capítulo 42, 7 al 17, la restauración de Job. En su gracia, Dios restauró a Job, su familia y su fortuna. Eso es este fue el final, ¿no? Vemos los personajes claves, vemos a Job, y es un hombre recto que inmerecidamente sufrió la pérdida de su fortuna, sus hijos y su salud. Interesante, 3 cosas importantes para la vida de un creyente. Vemos a otro personaje que se llama Elifaz. Este hombre critica a Job desde el punto de vista teológico y filosófico, arguyendo que Dios castiga al malvado. Si eres malvado, Dios te castigará. Esto es algo bien erróneo. Bildad es otro personaje, y este critica a Job desde el punto de vista legalista, arguyendo que Dios solo castiga al malvado, dando a entender que Job es culpable, porque así ha sido tradicionalmente en la historia. Tenemos a Sofar. Este toma una posición dogmática y legalista. Sofar critica a Job arguyendo que Dios conoce el pecado cuando lo ve, y acusa a Job de suponiendo ser culpable de pecado. Entonces, en parte este hombre, es cierto, Dios conoce el pecado, eso es indiscutible, ¿no? Eliú, Dios es bueno y siempre tiene razón, eso también es correcto. Dios siempre usa el castigo para purificar al hombre recto. Tanto Job como sus amigos están equivocados. Tenemos otro personaje, que es Satanás. Es un ángel caído que desafió a Dios buscando desacreditarlo, atacando al hombre, pero siempre cuando Dios se lo permite. Entonces, amados, estos personajes tienen, y tenemos otro personaje que es el mejor de todos, y es Dios. ¿Y cuáles son las características de este gran personaje? Es soberano, omnipotente, sabio, juez justo, interviene en la vida de los hombres
para el bien de estos y su propia gloria. La gracia, Dios se manifiesta a través de todo el libro, particularmente en el capítulo 42. Imagina este personaje así que vale la pena. Entonces vemos la primera, en detalle, la primera división. Y tenemos la descripción de Job. Es la de un hombre próspero y recto, dedicado a sus negocios y que vive una vida recta delante de Dios y su prójimo. Es un hombre que tiene mucho en una comunión con Dios. Vemos a este hombre y que quien habla de él es Dios, no es cualquier persona. Imagínense cómo Dios habla de sus hijos. Viene a mi memoria el pasaje que está en el Evangelio de San Juan, si no me equivoco, la verdad no me recuerdo, donde Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar al maestro que si es él el que había de venir o esperarían a otros. Jesús le dio la respuesta diciendo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos caminan. Y cuando se fueron los discípulos de Juan, él comenzó a hablar de Juan y comenzó a hablar bien de Juan. Y él dice: ¿qué salisteis a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? No, dijo. ¿Qué quiso decir Jesús acerca de Juan cuando dijo que Juan no era una caña sacudida por el viento? Está diciendo que es un hombre de firmes convicciones, que tiene una convicción muy firme. Está diciendo que es un hombre con una fe inquebrantable, un hombre que confiaba en Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios siempre habla bien de sus hijos, y Dios está hablando bien aquí de Job, porque Él es que lo está describiendo como es. Usted lee el libro y usted ve que Dios es que está hablando de Job, que no había otro como él en la tierra. O sea, es Dios el que está hablando. Entonces Dios habla muy bien de nosotros, y lamentablemente cuando nosotros nos comportamos mal es donde Satanás aprovecha para acusarnos. Satanás, sin embargo, aparece antes de la presencia de Dios y le acusa de adorar a Dios porque este ha sido bueno con él. No, hombre, le dice Satanás, si este hombre es justo, es recto, es próspero, es porque tú eres bueno con él, es porque tú le tienes cercado de vallado. Por eso dice Satanás, Dios permite a Satanás que aflija a Job, primero a través de sus riquezas. ¿Y qué es lo que este hombre decía cuando le anunciaban que él dio y Jehová quitó? También lo hizo a través de los hijos y luego a través de la salud, sin que la vida sea amenazada. Imagínense hasta qué extremo podemos ver que Dios permite la aflicción en la vida de un creyente. ¿Y a dónde están estas falsas enseñanzas que enseñan que una vez que vienes al Señor ya no vas a sufrir, que vas a ser una persona próspera, que no vas a tener sufrimiento? Y el verdadero sufrimiento comienza cuando venimos al Señor. Porque eso dice la gente, de estas falsas enseñanzas que existen. Pero la realidad es otra. En San Juan, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces está garantizando que vamos a tener aflicciones. Job es el tipo de persona piadosa que, padeciendo sufrimientos inmerecidos, tratan de encontrar respuesta al porqué de las preguntas filosóficas y teológicas de su situación. Pero cuando no hay respuesta en la filosofía, y si alguien, porque la filosofía nunca va a encontrar una respuesta, pero si en la teología tampoco encuentro una respuesta, yo sigo confiando en Dios. Y es lo que Job hizo, seguir confiando en el Señor. Eso es lo que Satanás quería, que él blasfemara, renegara, pero Dios dijo y le dio permiso que lo hiciera, porque Dios sabía de la fe inquebrantable que este hombre tenía. Satanás, por otro lado,
trata de desacreditar a Dios, arguyendo que el hombre adora a Dios por los beneficios que recibe de él y no por los que Dios es. Entonces, aquí vemos claramente que a Dios hay que adorarlo por lo que Él es, no por lo que Él me da, es por lo que Él es. Y Dios es santo, justo, verdadero, fiel, amoroso, Padre eterno, Padre de misericordia, Padre de toda bondad, Padre de toda misericordia. Entonces, ¿por qué voy a amar al Señor? ¿Por qué voy a servir al Señor? Por lo que Él es, no solo por lo que Él me da. Es más, su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él se compromete que todas las necesidades que nosotros vamos a tener, Él las va a suplir. Todo lo va a suplir Él. Qué interesante es creer en Dios y confiar en Él. Qué interesante tener a un Padre tan amoroso como el Señor. No hay otro como Él. Incluso si nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos en carne, nuestros hermanos de la iglesia nos abandonan, con todo, Jehová nos recoge. No hay otro ser como Él. No hay otro ser. La esposa de Job no lo comprende y se desatiende del asunto, sugiriendo a su marido que maldiga a Dios y se muera. Una mujer muy perversa, en vez de estar al lado de este hombre, viendo la situación que está viviendo, está hastiada de este sufrimiento y sugiere que maldiga a Dios y que se muera. O sea, sí que esta mujer no tenía la tolerancia para su esposo. Es increíble y esto no ha cambiado. Hay muchas mujeres que piensan como esta mujer y es necesario que conozcamos la palabra del Señor para moldear nuestro carácter, para moldear nuestras decisiones. Solo a través del Señor se puede hacer una persona mejor cada día. Elifaz, Bildad y Zofar son tres amigos de Job que vienen a confortar, consolar y aconsejar a su dolido y acongojado amigo. Esa es la intención que ellos traen. Pero cuando usted ve el libro, no hubo consuelo, no hubo un confort para él, porque a lo que ellos llegaron fue a acusarlo. Vemos la segunda división, que da del capítulo 3 al 37, ciclos repetitivos de censura y defensa. Aquí entran en escena estos tres amigos. Y en esta sección comienza con un lamento de Job por su adversidad y infortunio. Job se lamenta hasta de haber nacido. Enseguida vienen tres ciclos repetitivos de censura por parte de los amigos de Job y respuestas por parte de Job para cada una de las censuras. Aquí se hizo y que ni uno de ellos tenía la razón, porque lo hacían desde un punto de vista filosófico y humano, legalista. Entonces ellos, en vez de dar consuelo, traían más problemas. Tanto Job como sus amigos tratan de encontrar una respuesta al qué de los sufrimientos de aquel. La teología y la opinión de los amigos es simple. Oiga, mire qué simpleza la teología de estos amigos. Los rectos prosperan y los malvados sufren. Por lo tanto, Job debe de haber pecado por lo que le sobrevino la adversidad. Es necesario que Job se arrepienta. Esta es la teología simple que tienen estos amigos de Job. Me recuerdo al hecho de que está en el capítulo 13 de San Lucas, en los versículos del 1 al 5, donde a Jesús le cuentan una historia de que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos, y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos que querían justificarse, les dice que pensáis que esos galileos que sufrieron tal muerte eran más pecadores que vosotros. Os digo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Este mismo pensamiento que estaba en los fariseos cuando hablaron con Jesús es el mismo pensamiento que tenían estos.
porque también le dicen a Jesús la torre que había caído sobre los 18 en Siloé. Entonces Jesús dice, si no se arrepienten, ambos van a sufrir la misma consecuencia. O sea, tenían que cambiar su manera de pensar. Los judíos, estos fariseos, estaban creyendo que estos acontecimientos que le habían ocurrido a esta persona era porque eran más pecadores que ellos. Y Jesús destruye ese pensamiento. Les dice que son iguales, que no son menos pecadores, sino que son iguales. Lo mismo están haciendo esto. La teología simplista de ellos que está diciendo, dice, la opinión de los amigos es simple. Los rectos prosperan y los malvados sufren. Eso es lo que estaban pensando, igual que aquellos que le contaban a Jesús. Job responde que él no ha pecado, él es inocente y confía en Dios, que finalmente lo vindicará. Sin embargo, al insistir Job en su inocencia, pone entredicho la soberanía de Dios, la bondad y justicia. Dios, anhelando una oportunidad de hablar directamente con Dios y defenderse a sí mismo. Entonces, ven ustedes a este hombre también, que él está diciendo, yo no he pecado, yo no he hecho nada. Entonces, con su afán de justificarse, él está desacreditando también a Dios. Imagínense que cómo se puede cruzar una línea tan delgada y podemos estar en contra de Dios, blasfemando contra Dios, en su inocencia. Pone entredicho la soberanía de Dios. Puedo estar criticando a Dios en medio de la angustia, pero como Dios es tan comprensivo, Job no entiende por qué Dios no le responde, por qué Dios le castiga en su inocencia y por qué permite que los malvados sigan prosperando. Siempre decimos eso cuando estamos en angustia. Mira, Señor, yo te sirvo. Mira yo cómo hago acá, lo otro. Y mira los impíos cómo han de prosperado. ¿Y por qué no cambiar la manera de pensar respecto a esta cosa? Si yo tengo un problema es porque Dios lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, Él sabe cómo resolverlo. Esa es una persona que confía ciegamente en el Señor. Otro personaje cuyo nombre es Eliú aparece en escena. Eliú dice a Job y a sus amigos que todos están equivocados al considerar que la adversidad de este es por causa de pecado. Qué excelente la opinión, ¿verdad? Eliú opina que el sufrimiento de Job se debe a que Dios está purificando su corazón delante de Dios. Pero no es eso lo que está pasando acá. La primera parte es interesante, pero acá ya cambia, ¿no? Entonces, son los pensamientos. En la tercera división, vemos que finalmente Job tiene la oportunidad de hablar con Dios. Cuando Dios viene a hablar con él y confrontarlo con la fragilidad y limitación de su condición humana, Dios dice, yo soy Dios y tú no. Imagínense. Cuando lo ve Dios le dice, bueno, ahora siéntate, ponte como varón porque voy a hablar y tú me vas a contestar. ¿Sabe qué hizo Job? Mejor tapó su boca. Yo soy el soberano creador, sustentador y gobernador del universo. Eso es lo que Dios dice. Yo soy el máximo y perfecto juez. No estoy obligado a explicarte nada de lo que permito que te ocurra. Tú estás obligado a confiar en mí y a descansar en mi soberanía sin importar ni tu circunstancia ni tu adversidad. ¿Ahora entiendes de lo que he estado hablando? Ahora sí comprendemos. No cuestione a Dios. No lo critique. Él es juez. Él no tiene la obligación de explicarme nada a mí. Él es soberano. Él es creador, sustentador. Él es el gobernador perfecto de todo el universo. Él tiene un universo y nosotros vivimos en su universo. Dios no está obligado a darme respuestas a mí. No, amados hermanos. Su responsabilidad, su obligación como hijo de Dios es someterse en lo absoluto a lo que Él decide en mi vida. Vivir agradecido porque, amados, el hecho de que Él nos haya salvado de un infierno seguro y eterno y que haya sido hoy
trasladado al reino de su amado Hijo, eso, y usted lo tiene en su mente, lo tiene grabado, eso tiene, amados hermanos, una, ¿cómo poder decirlo? Es la manera más rica de entenderlo para vivir confiado. ¿Qué importa lo que me venga? Si Él lo permite, Él sabrá por qué lo permitió. Es más, Él ha dicho en su palabra que no permite más de aquello que podamos resistir. Y vemos la cuarta división, que cuando Job se da cuenta de lo único que había logrado con su autojustificación era acusar a Dios de obrar mal, y que con eso había pecado, se arrepiente y pide perdón. Por eso él dice, me arrepiento y me aborrezco y me echo en ceniza. Estaba acusando a Dios de que Él me ha olvidado, de obrar mal, que con eso había pecado. Se da cuenta de eso. Job se da cuenta de lo único que había logrado con su autojustificación. Si es que, hermanos míos, en vez de estarlo autojustificando, deberíamos de estar dando gracias al Señor. Eso es responder, no reaccionar. Ante las circunstancias difíciles, debemos de responder, no reaccionar. Cuando reaccionamos, vamos a blasfemar, vamos a acusar a Dios y decimos, yo soy bueno, pero tú eres el culpable porque has permitido esto. No, eso es horrible, ¿no? Job deja de apoyarse en su derecho de estar en lo correcto, admitiendo que estaba equivocado al criticar a Dios y buscar autojustificarse delante de Él. Yo quiero decirle algo. Lo que Job hace es lo que debe hacer todo creyente. Nadie puede estar reclamando sus derechos delante de Dios si no tenemos ningún derecho. Si es por pura gracia y por pura misericordia de que hemos entrado a la familia de Él. ¿Con qué derecho le puedo reclamar yo al Señor? Yo no tengo ningún derecho. Yo no merezco el cielo, yo merezco el infierno. Y en su infinita gracia, en su infinita bondad y misericordia, Él ha permitido que yo esté en sus caminos y en sus brazos. Eso debería bastar a la vida de un creyente para vivir agradecido por siempre. Y después de resolver el asunto delante de los amigos de Job, y a pesar de que no estaba obligado, imagínense, Dios en su gracia restauró la fortuna y la familia de Job. Vea, después de resolver el asunto delante de los amigos, a pesar de que no estaba obligado, Dios no está obligado, Dios no está obligado a hacer nada por mí. Dios decide y dice, bueno, voy a darle una oportunidad a este, le voy a restaurar otra vez la fortuna, la familia y la salud. ¿Se lo merecía Job? No, no lo merecía. No merecemos nada, pero Él va a actuar en gracia. Es cuando le vamos a agradar a Él. Que no blasfememos, que le demos gracias cuando estamos enfermos, que le demos gracias por cualquier circunstancia. Y usted va a ser un creyente que va a crecer en fe, va a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Va a ser un creyente que va a ayudar a otros que están en debilidad, a otros que están pasando por situaciones semejantes a las que han vivido. Una experiencia como esta puede ayudar mucho confiando en el Señor, porque después diremos, confía en el Señor, lo que estás viviendo hoy, Dios te va a sacar de esta. Hermanos míos, si un hermano está con una enfermedad terminal y sabemos que va a morir, ¿cuál es el consuelo? Que él va a ir a las manos del Señor, a descansar en el Señor. Entonces debemos de aprender a descansar en el Señor. Es lo que absolutamente le queda a un creyente en circunstancias difíciles.